Hola amigos, hoy estamos con el veterano B-Sub de Volkswagen. Estamos con el Volkswagen T-Roc. Aquí le veis con una nueva filosofía de diseño adaptada a toda la gama de modelos actuales de Volkswagen, y ya pedía a gritos el T-Roc esta actualización profunda con ajustes en motorizaciones, ajustes en equipamiento y seguramente ofreciendo la calidad de esta categoría sub firmada por la marca Volkswagen. En esta oportunidad estamos con el acabado R-Line, con el motor de 150 caballos y caja automática de 7 velocidades DSG. Y eso sí, con la etiqueta eco medioambiental de la DGT, porque lleva hibridación. Así que dentro intro y empezamos. Comenzamos el repaso. Aquí vemos este exterior con esta nueva filosofía ya adaptada a la gama sub de Volkswagen. Ahora tiene más parecido al nuevo Tiguan, con estas ópticas más alargadas, más diseñadas en conjunto de esta línea frontal del logo. Ahí vemos también toda esa zona iluminada y el logo R del acabado R-Line en esta zona. Vemos un capó bastante planito en la zona central y aristas hacia los laterales, donde marcamos también esta parte más funcional en lo que es el paso de rueda marcado en la aleta. Un paragolpes muy contundente con mucha zona en negro brillo, aunque claro, en esta unidad al ser de color negro no destaca, pero sí que tenemos mucha superficie en negro brillo con el acabado R-Line. Y aquí vemos también el radar en esta zona baja y sensores en la parte delantera. Pasando al lateral sí que encontramos estos pasos de rueda marcados también en lo que es la chapa en el plástico también, y esta pequeña aleta para mejorar la aerodinámica. También podemos ver en esos pasos de rueda esta gama de llanta en acabado bitono, y en esta unidad llevamos la llanta 20 pulgadas con unas gomas 225-40. Le visten bastante bien a todo el conjunto. Vemos también esta parte baja con un pequeño faldón en negro mate y toda la zona de chapa que va con líneas y sombras en esta parte, sobre todo marcando la parte más trasera, más esculpida. Y aquí vemos esta curvatura en la puerta, una pequeña línea en la zona baja, pero le da ese toque también bastante actual. Lo que sí me recuerda un poco a la gama T-Roc es este corte de la aleta. Tiene cierto diseño muy parecido al corte de perfil del T-Roc anterior, y así que tenemos ciertas señas bastante guardadas para tener el diseño del modelo T-Roc en general. Toda la superficie acristalada en goma, toda esta zona cristales oscurecidos, no llevamos ni techo panorámico ni solar, y aquí estas barras en el techo en negro satinado. Aquí en la parte trasera pues llevamos este efecto también con este acabado para darle efecto también de techo flotante, y la caída en este pilar C que también es característico del modelo T-Roc, aunque le da un ligero toque un poco más de curvatura, más coupé. Y llegamos a la Saga, donde aquí encontramos unos pilotos traseros muy bonitos que marcan también firma lumínica. Se retroilumina también toda la zona del logo de Volkswagen y las letras T-Roc en la zona central. Vemos también aquí captadrióticos integrados en esta zona y el paragolpes que va con un difusor muy deportivo para este acabado R-Line, y le da un buen efecto. Aquí sí que no llevamos ningún tipo de anagrama R ni nada, simplemente llevamos el T-Roc ahí en negro que se difumina con el color general. El limpia luneta en esta zona, y en la parte del alerón vemos ese tamaño discreto pero funcional, con la tercera luz de freno en la zona central y la antena tipo aleta de tiburón allí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta esta línea actual del T-Roc o preferís la anterior?
Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Vamos a ver el maletero rápidamente. Tenemos 445 litros de capacidad mínima y hasta 1225 litros de capacidad máxima. Como vemos, unas formas bastante cúbicas con una bandeja a media altura para disponer a diferentes alturas, o bien guardar objetos en la parte baja separadas de la parte superior, o bien aumentando toda la capacidad posible en cuanto a altura. Tenemos una trampilla en la zona intermedia que nos permite dejar objetos largos desde la parte central y una disposición de banqueta 70-30, eso sí, la parte de 30 de la banqueta va justo detrás del piloto, tomarlo en cuenta. Tenemos una luz en el lado derecho que nos ilumina, nos faltaría a lo mejor uno aquí en el lado izquierdo y algunos ganchos que van a los laterales para favorecer el uso de este maletero. Buena altura en cuanto a la boca de entrada, y en este acabado de R-Line llevamos el portón eléctrico. Vamos a ver las plazas traseras. Generalmente estos SUV son un poco más justitos porque vienen a ser un poco los coches compactos de toda la vida, y aquí estos B-SUV hacen esa función. Aquí encontramos, bueno, un espacio acorde para mi estatura de 1,77, tengo 4 dedos de separación justitos aquí, el respaldo es suave, así que si tocamos con las rodillas no habría mayor problema, y encontramos plásticos duros, aunque aquí una superficie más acolchada, más mullida. En esta zona también una pseudo polipiel y bueno, unas empuñaduras de nuevo diseño, nuevo formato, para darle este diseño más innovador, ¿no? Vemos esta bandeja para huecos en la zona de portabebidas y la maneta que va ahora incorporada en un formato distinto que pulsamos de esta manera, así que perdemos todas las palancas tradicionales, ¿no?, de los últimos años. Sí que vemos chapa a la vista, normal, una marca generalista y una ventana bastante buena a nivel horizontal y de verticalidad lo suficiente. Aquí con una pequeña ventana custodio, así que está bien logrado. Tenemos en esta unidad de acabado de R-Line una tercera zona de climatización, así que es un clima 3 zonas, 2 puertos USB-C y anclajes ISOFIX aquí con una pequeña canaleta para poder tener toda nuestra disposición de anclajes a nuestra mano para proteger el tapizado. Un tapizado que además recoge aquí en las zonas de las piernas para tener un toque deportivo, e igual que las lumbares, sujeta muy bien, así que tenemos unas banquetas, ojito al dato, que están muy logradas. Eso sí, resta seguramente comodidad a lo que es la plaza central, una plaza central que ya automáticamente siento estos ajustes aquí en las piernas y el respaldo es duro. En cuanto al techo, tengo un dedo de separación, que esto aumenta en las plazas laterales a 3 dedos de separación. ¿Y por qué es duro el respaldo? Porque tenemos el acostumbrado reposabrazos con 2 portabebidas, es algo mullido, es cómodo, pero aún así resta confort a la plaza central. Además llevamos un túnel que nos invade un poco y tendremos que ir con las piernas un poco abiertas. Tenemos aquí plafón iluminario para tener esta zona bien utilizable con buen nivel de confort e iluminación. Vámonos a la parte delantera. Bueno, vamos a la parte delantera. Aquí llegamos a este coche donde nos ofrece un nuevo formato de Volkswagen en su interior. Un salpicadero que incluso nos invita a ver unos diseños más actuales, con estas inserciones en plata, mucho más horizontales, con la integración de la pantalla en esta zona, aquí con el sistema de altavoces, también pilar A, le da una sensación prácticamente de otro nivel sin que lleguemos a notar que estamos ante un B-SUV. Aquí vemos incluso integración de luces LED, aquí en este formato, en la puerta también del copiloto, y luces LED en esta zona. Una consola aquí que va elevada, que incluso tenemos carga inalámbrica por inducción. Aquí vemos también esta zona que nos permite tener algún mando, algún boli. Aquí a destacar, me hubiese gustado que llevase refrigeración y 2 puertos USB en esta zona. Sí es cierto que los puertos USB en otra zona para guardar el cable quedaría un poco más estético y más funcional. Aquí está muy a la mano, pero cuando tenemos el cable aquí nos hace esto un poco caos, ¿no? Aquí vemos estas dos zonas que podremos regular
con estos divisores que viene muy bien para bebida o lo que queramos llevar, el reconocimiento también del mando, y aquí este reposabrazos que también nos vale como tapa para esta zona de la consola. Un cuadro de instrumentos digital, Digital Cockpit de Volkswagen con toda la información. Podremos tener distintas opciones de visualización. Podemos incluso tener el mapa o esta versión R con el tacómetro en la zona central. La verdad, muy bien rematado. Aquí esta consola de iluminación muy típica de Volkswagen. Tenemos espejo con iluminación en esta zona y buen detalle en general. Guantera con buen espacio y bolsos también en las puertas para guardar botellas, que incluso llevamos iluminación LED justo debajo de la zona también de levalunas. Aquí vemos este asidero que es para abrir y cerrar la puerta y toda esta zona para luces automáticas de luces. La verdad es que está bastante bien, pedales en aluminio y ya solo nos queda ponernos en marcha para mostraros todos estos detalles como este dial para elegir los modos de conducción, Eco, Comfort, Sport y el Start Engine, que es para arrancar el coche, lo cual ya lo tenemos arrancado y es ponernos en marcha a ver qué tal va dinámicamente. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante del T-Roc, 150 caballos con la microhibridación, ya que lleva esta tecnología del ETSI 1.5 que desarrolla 250 Nm par y una caja DSG de 7 marchas. Todo esto ofreciendo una calidad de rodadura muy buena. Además, en esta versión R-Line ofrece una suspensión un poco más retocada para esa puesta a punto. Y también, obviamente, tenemos esa puesta de marcha increíble según el modo de conducción que lleves, ¿no? Ahora mismo vamos en modo eco para empezar, como siempre, esta parte de la prueba. Y al pulsar esta rueda nos puede elegir las opciones, entre ellas Comfort, Eco, Comfort, Sport e Individual, que es la personalizada. Y vamos en el modo Sport, que automáticamente el coche ya, la caja es mucho más enérgica. Tenemos aquí levas en el volante que nos va a permitir poder recortar rápidamente sin sufrir esos tirones. Y esta microhibridación de 48 voltios, el pequeño motor eléctrico que ayuda a esas recuperaciones tan necesarias, sobre todo en las generaciones anteriores, donde incluso solo podríamos en el T-Roc obtener la etiqueta C, ahora podemos tener la etiqueta Eco, y esto le da ese toque ya definitivo para poder elegir a día de hoy un coche de estas características. Tenemos una frenada con un pequeño recorrido, nada alarmante, pequeño recorrido electrónico, que no acabo la frase, y que automáticamente ya notamos la mordida, una mordida más que suficiente para frenar, y una dirección que en el acabado o en el modo Sport se nos hace más directa, más durilla, pero todo esto electrónico, flojito, pero está muy logrado. Algo que me ha llamado la atención de esta generación del T-Roc son los consumos, unos consumos que realmente han sido consumos muy buenos. En algunos tramos estoy recuperando en los 2.724 kilómetros que tiene en un odómetro inicial que mantuvimos para seguirlo mirando. Nos mantiene unos 7 litros, pero en nuestra prueba, que han sido unos 700, hemos logrado unos 6,2, 6,4. En otros momentos también de esta semana de pruebas, en conducción urbana, muy tranquila, hemos estado incluso tocando 5,8, pero el rango ya combinado y de toda la prueba lo hemos dejado en 6,8. Consumo bastante acorde para el tipo de coche, tipo de motorización, no llega a ser una hibridación tradicional, o mejor dicho, contundente, porque la hibridación tiene distintos modos de realizarse. En esta es una microhibridación y el aporte que le da pues es suficiente para realmente lo que busca la marca: tener la etiqueta, ofreceros ese sistema y que el coche recupere, y en algunos momentos de llaneo o de modo vela pueda obtener ese pequeño bajón de consumo si es posible.
En cuanto a disposición, unos asientos que recogen bien, tienen un corte deportivo adecuado, sujetan bien, yo tengo cuerpo, espalda ancha y encajo bien, buenos espejos exteriores, ayudas a la conducción muy completas, lo que es cambio de luces automáticas, el estado también del sistema de infoentretenimiento multimedia muy actual, todo con buena información, incluso podremos ver aquí el nivel del aceite, servicio, todo eso, ya que ahora todo va por sensores y con el sistema, ¿no? Sí echo de menos la botonería física para obtener datos o accesos rápidos a los sistemas, por ejemplo, del clima, ¿no? Tenemos y que siempre a la parte de zona baja, la parte de la barra para elegir. En este momento íbamos en modo manual, ahí veis como el coche ha retenido y por supuesto él para protegerse sí que te hace el cambio, pero a una baja velocidad incluso te va a permitir ir a otra marcha que no sería la adecuada, pero con eso también puedes jugar. Automáticamente en el modo Sport entra el modo Sport de la palanca de cambios, que es este dial, esta palanca giratoria donde elegimos el cambio, y si no llevamos el modo Sport activo también, poniendo un caso, podríamos elegir ir en el modo Comfort para que la suspensión vaya un poco más reglada, al igual que la dirección, en modo Comfort, pero podremos elegir el modo de cambio Sport, así tener esa dinámica más rápida de la caja de cambios. El volante con buen tacto, buena superficie en esta zona un poco más achatada y botones físicos, así que Volkswagen ha renunciado a toda esa parte áptica que nos venía acostumbrada en otras versiones anteriores, que era un auténtico caos, sobre todo al momento de girar y hacer uso de ellas, además de la parte estética que quedaría siempre con ese brillo muy manchado y muy marcado por las huellas de las manos. Por supuesto, este coche tiene tracción delantera, es un coche con un peso y una dinámica por sus dimensiones muy de ciudad, muy urbanita, pero gracias al maletero, como habéis visto, y al espacio interior, puedes incluso viajar con 4 ocupantes de manera muy confortable. La verdad es que este sigue siendo para mí la alternativa Golf de los SUV. Bueno, eso es todo al volante de este Volkswagen T-Roc. Una de sus quizás más sombras a día de hoy quizás sea esos 40.000 euros de compra que ronda esta versión en particular, R-Line, 150 caballos y la caja automática. Podremos, eso sí, abaratarlo con las ayudas y promociones que ofrezca la marca a día de hoy, que te puede abaratar un poco y estar en los 32.000-33.000 euros. De todas maneras, aquí os dejo la tabla de datos. Un coche que estéticamente ha mejorado muchísimo, se ha actualizado y eso da un pequeño guiño a todo lo que estamos a día de hoy viendo en la marca Volkswagen, ¿no? Que entra un poco por la vista, sobre todo con el diseño del nuevo Tiguan. Pues aquí el T-Roc da ese pequeño guiño para quien no quiera a lo mejor un coche tan grande, tener esta alternativa, ¿vale? Y en cuanto a equipamiento, un coche bastante bien equipado y con el acabado de R-Line le da ese toque deportivo muy adecuado. También vemos que este motor 150 caballos con esa hibridación ligera nos permite tener una buena marcha, una puesta a punto dinámicamente correcta y con cierto aire incluso hasta divertido, ¿no?, de llevar. La caja DSG, pues bueno, acostumbrados a tenerla con un buen desempeño, con la caja de cambios y haciendo un uso intensivo de los modos de conducción para poder obtener esa marcha más adecuada, porque como ya os he dicho, sí que se nota cuando vamos en modo Comfort que la caja ya va un poco más lenta, ¿no? Y en cambio en el Sport ya el coche gana un poco más de vida y hacemos los cambios más rápidos, así que tenerlo muy en cuenta. Esta configuración me parece espectacular, las llantas 20, la verdad es que le sienta muy bien, pero si eso a ti te da exactamente igual, seguro que podrás abaratar mucho más el precio de este nuevo T-Roc y a lo mejor obtener algunos extras que son más funcionales y prácticos para tu día a día. Agradecemos a Volkswagen España la sesión de este T-Roc y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.